Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos escuchen. Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Desde la Facultad, un programa que se integra a partir de La Voz del Derecho, una iniciativa del doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Y en esta ocasión contamos con una gama de panelistas altamente destacados para hablar de este tema que de seguro les va a interesar un montón. A mi lado derecho tengo a José Javier Osorio, estudiante de quinto semestre de la Pontificia Universidad Javeriana. A su mano derecha contamos el día de hoy con la doctora Eugenia Barraquer, que es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, con más de 25 años de experiencia. También es profesora de cátedra en Derecho Procesal Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de Derecho Probatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Además es profesora invitada en la asignatura de Solución de Conflictos entre Comerciantes de la especialización de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y en distintos cursos y diplomados sobre Derecho Procesal y Mecanismos de Solución de Conflictos, especialmente en arbitraje. También es miembro de la lista de árbitros de los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Cali y de la Superintendencia de Sociedades, y también es miembro de la Junta Directiva Asesora de importantes compañías. A mi mano izquierda tengo a Juan Martín Boyacá, estudiante de quinto semestre de la Pontificia Universidad también Javeriana, y a su mano izquierda encontramos a María Alejandra Rojas, estudiante de sexto semestre también de la universidad, en esta ocasión todos nuevamente de la casa. Y bueno, voy a introducir el tema que vamos a abordar el día de hoy. En realidad resulta ser un tema bastante interesante para discutir. Digamos que puede ser un tema que a nosotros como estudiantes lo hemos dialogado en varias ocasiones, de hecho con José Javier y pues David, que ustedes ya lo han visto en algunos episodios acá en la emisora. También lo hemos conversado, también con Juan Martín, acerca de lo que involucra propiamente la formación de los abogados dentro de las distintas facultades del país, que es la ética. ¿Sí? Siendo así, pues teniendo en cuenta que algunas facultades no contemplan propiamente dentro de su plan de estudios una cátedra de ética pues profesional, pues nos preguntamos si es realmente importante incorporar este tipo de dinámicas y espacios pedagógicos para en un futuro ejercer la profesión. De hecho, pues hay otras dos universidades que pues sí involucran este tipo de cátedras, que es el Rosario y la Universidad de los Andes. Pero propiamente en la Javeriana no la tenemos, ¿no? Siendo aún, pues sin ser la cátedra de ética el eje central de la discusión, termina siendo lo verdaderamente relevante preguntarse la manera en la que debería enseñarse la ética profesional. Entonces yo quisiera abrir la discusión preguntándole a la doctora qué significa o qué es lo que cree que significa la ética profesional en el ejercicio de la abogacía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues mira, la ética profesional es un eje vital en cualquier profesión, no solo en el derecho. La ética profesional es todo ese grupo de reglas y de principios y de conductas que determinan cuál es o cómo debe ser la responsabilidad y el comportamiento de un profesional en el ejercicio de su oficio. En nuestro caso, el de un abogado. Considero que es fundamental en cualquier área del conocimiento que haya un acercamiento, ¿sí?, a esas reglas y a esos principios, por muchas razones de las cuales seguramente a lo largo de esta charla vamos a poder detenernos un poco más. Pero cuando hablamos de ética profesional estamos hablando de eso, ¿sí?, de ese conjunto de parámetros a los que debe ceñirse una persona que ha decidido dedicar su vida a una determinada profesión. Sí, claro, y yo creo que eso es una pauta que nos permite abrir la discusión, porque evidentemente la ética es algo que va intrínseco en cualquier profesión, en cualquier carrera, en cualquier pregrado que estemos hablando
dentro de las diferentes universidades. Pero yo sí quisiera preguntarme, porque yo conozco ya muchos estudiantes que se han formado en la Javeriana y que se han formado sin tener una clase de ética. ¿Y ustedes creen que en realidad hay una diferencia sustancial entre los abogados que se gradúan de una universidad que contempla dentro de sus planes de estudio una clase de ética o una cátedra de ética y aquellos que no la tienen? Sí, Juan Martín. Sí, pues es una pregunta interesante, Santiago, te la agradezco mucho. Y tuvimos la oportunidad con José Javier y con David también, que ha estado varias veces en este programa, de hablar con el padre Luis Fernando Álvarez, que fue decano académico y decano del medio de nuestra facultad por muchos años. Y le preguntamos sobre la preocupación que tenemos porque no tenemos una cátedra de ética en nuestra facultad. Y él decía, ¿saben quién fue el culpable de que esa cátedra se acabara? Fui yo. Todos quedamos como así, como ¿por qué? Digo, porque es que la ética se debe enseñar en cada materia. Cada profesor de la Javeriana tiene el deber de enseñar la ética en el ejercicio de la profesión. Y eso me lleva a sacar la conclusión de que, si bien no tenemos propiamente una cátedra, sí siento que ese fundamento jesuita que nos distingue de las demás universidades es marcado en la gran mayoría de clases que tenemos. Y si bien en el ejercicio profesional eso para muchas personas puede ser irrelevante, para el contexto del derecho siento que es una virtud de las más excelentes. Y pues los más destacados juristas de este país son javerianos y muy buenos profesionales y muy buenos seres humanos. Entonces, si bien preocupa un poco que la ausencia de la materia, pero genera un poco de consuelo el hecho de que se tiene la convicción de que la ética no se forma solo en una cátedra, sino en todas, es transversal a todo el pensum. Totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto la doctora como mi querido compañero, y de alguna manera me ciño a lo que decía la doctora. Yo creo que todos desde primer semestre nos dicen el derecho es vida humana, es decir, el derecho es una de las ciencias que está con una cercanía importante a las cuestiones no solo difíciles, sino particulares del diario vivir. Y desde ese punto de vista, pues tener una cátedra de ética profesional resulta indispensable, pero quizás, como lo decía Juan Martín, esa idea de una transversalidad en la ética me parece que es muy importante, porque admiraría profundamente el abogado que se siente en su escritorio y le llega un caso y lo primero que dice es ¡ay, Heidegger! Pero todos somos muy conscientes que eso no suele pasar. Entonces, quizás una manera de abordar la ética desde materias transversales, donde un laboralista no nos va a hablar de la misma manera de la ética que alguien que trabaja en el derecho procesal, pues nos deja tener una imagen súper clara de esa ética, cómo la podemos desarrollar, no solo a través de conocimientos, sino a través de competencias. Y no sé ustedes, pero yo me gozo mucho en clase cuando los profesores sueltan tips. Si usted está en esta situación, haga tal cosa. Y quizás abordarlo desde esa idea de cómo abordar esas competencias, cómo abordar esas posibilidades que tenemos como abogados de una manera ética, transversalmente, puede ser una solución muy interesante, porque justamente tener una sola cátedra de ética quizás nos aísla un poco del mundo jurídico y nos mete en un mundo filosófico que de pronto no vemos tan compatible. En cuanto a eso, a mí sí me gustaría mencionar que para mí, si bien es importante y si bien es muy valiosa la respuesta que nos dio en esa charla el padre Álvarez acerca de la labor que tiene cada docente, cada abogado que es profesor de la Javeriana, de enseñar desde su testimonio y su clase la ética, yo creo que se hace falta algo puntual que se encargue de eso. Obviamente uno no le enseña a una persona a ser buena persona, o no le enseña a una persona a ser ético. Yo creo que eso se construye conjuntamente, eso se acuerda, eso se dialoga, eso se reflexiona. Esos espacios de los profesores son muy importantes, pero me hace falta como algo más. Me hace falta ese sentido, ese pensamiento, como ese momento en el cual nos reunamos en torno a algo diferente como a las obligaciones, a los contratos y demás, sino algo como para la vida. Yo creo que nosotros como estudiantes de Derecho, o ya los que se encuentran pues siendo abogados, siempre se han encontrado con el dilema o con el... No, más que con el dilema, con el insulto. Decirle, usted es derecho o usted es torcido. Usted para que estudia derecho se va a torcer, si todos los abogados son iguales. Y yo creo que en cuanto a la enseñanza de la ética y del buen ejercicio de la profesión, es que podríamos cambiar ese estigma, podríamos cambiar esa visión maluca, esa bronquita que tristemente nos tiene la sociedad.
a los abogados o a los estudiantes de Derecho? Pues mira, yo oyéndolos a ustedes, yo soy de la época en que existía la cátedra de ética profesional en la universidad. Y yo creo que no podemos desestimar ninguna de las dos fórmulas sobre el particular. Yo personalmente creo que sí debería haber una cátedra de ética, además de esa tarea que tenemos todos los profesores de impartir en nuestras clases, ¿sí?, esa visión y esa misión de ser éticos. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de ética profesional no podemos desprendernos de lo que es la ética personal de cada ser humano. Y en profesiones como la nuestra, muchas veces en la vida se encuentra uno con el dilema en donde la ética profesional no compagina con la ética personal. Piensen ustedes en un abogado que por razón del secreto profesional debe reservarse una información que permitiría que no condenaran a un inocente. Esos son los dilemas de la vida real. Esos dilemas, ¿sí?, que son dilemas éticos, que ponen en contraposición a veces a la ética profesional con la ética personal, son los que se aprenden a manejar a través de una clase de ética en donde se estudia la ética teórica, la ética desde los filósofos, en donde desde el caso, digamos, de ejemplos, de escenarios simulados, de ejercicios simulados, se pone a los estudiantes a reflexionar en estos temas. ¿Por qué? Porque en los temas éticos es muy complicado decir qué está bien o qué está mal, qué es bueno o qué no lo es. Pero como esos son los dilemas de la vida real, como eso se va a presentar en la vida, sí me parece que es importante que haya un espacio de estudio teórico de la ética desde una materia propiamente dicha, si me valen esa expresión, además, porque esto no va a dejar de lado, esa posición que les planteó el padre Álvarez, que es la que todos los profesores vivimos día a día en la universidad, de que tenemos desde nuestra cátedra, ¿sí?, que hacer una educación en ética profesional. Entonces yo creo que habría que hacer una combinación de los dos sistemas, pero si a mí me lo preguntaran directamente, yo volvería a instituir la cátedra de ética profesional. Sí, bueno, yo la verdad creo que voy a dar un punto de vista que se contrapone de hecho con tal vez las 4 intervenciones, que yo creo que eso es lo que va a resultar realmente interesante, y es que hay que realmente pensar de qué manera incluir la cátedra, si se llegara a incluir en el pensum, cuando estamos hablando propiamente del ejercicio profesional, de la formación profesional de los abogados. Y lo digo precisamente porque en muchos de los pensums, como es en el Rosario, se incluye esta materia que se llama Ética, Sociedad y Derecho hasta 7º semestre, y es una única clase que cuenta con 2 créditos y que solamente se ve una vez en el semestre. Y yo me pregunto, pues muchas de las veces nosotros como estudiantes, y nosotros lo hemos vivido, en que muchos de los estudiantes entran a la clase y en realidad no prestan atención o son indiferentes a la misma clase. Y yo siento que termina siendo, o sea, cuando introduje el eje de la discusión, respecto a si hay una diferencia sustancial entre la formación de los abogados cuando se incluye la cátedra o no, yo siento que en realidad la diferencia no termina siendo tan sustancial. Yo creo que la diferencia se enmarca dentro de la metodología de enseñanza de cada uno de los profesores. Yo creo que se tiene que ver a lo largo de todos los semestres dentro de la formación de uno como profesional dentro de la abogacía, y siento que hay, más allá de aprenderlo en la academia, yo siento que también la ética profesional se va a aprender es en la práctica, porque muchas de las veces nosotros en la academia, o muchos de los profesores que nos encontramos nosotros de frente, pues romantizan un poco como es el ejercicio de la abogacía, creería yo. Y cuando nosotros empezamos o tenemos el primer acercamiento en el mundo laboral, nos chocamos con una realidad completamente diferente a la cual nos pintaron pues dentro de la academia. Y yo creo que en esas situaciones concretas en las cuales uno se va a enfrentar cuando uno ya tenga la tarjeta profesional, evidentemente es cuando uno va a empezar a aprender qué significa ser ético en el ejercicio de la abogacía. Yo sé que es una unpopular opinion, por decirlo así, pero pues que de alguna manera también puede alimentar un poco la discusión, más aún cuando con esta propuesta del Consejo Superior de la Judicatura, ahora nosotros vamos a presentar un examen para adquirir la tarjeta profesional, y uno de los módulos en los cuales nosotros vamos a presentar va a ser enfocado directamente a la ética
dentro del ejercicio profesional. Y nos van a hablar si nosotros sí tenemos esa formación ética dentro de nuestra formación como abogados para nosotros adquirir pues esa tarjeta profesional, y sin lugar a duda pues va a resultar ser supremamente importante incluir pues ciertos espacios para que nosotros nos podamos formar dentro de este marco de ética, ¿no? No sé qué ustedes qué piensen. Yo quisiera tomarme un atrevimiento, y es que si bien es cierto que en el ejercicio de la profesión es que nos van a evaluar o nos van a juzgar si hacemos algo negativo, la pregunta importante, y con esto quiero pues pedirle a la doctora Barraquer que prosiga el punto, es sobre qué nos van a evaluar, qué estamos obligados a hacer y qué estamos obligados a no hacer. Es un tema muy importante que ella nos ha dicho en sus clases. Pues mira, pregunta difícil, pregunta muy difícil. O sea, me refiero, por ejemplo, lo del estatuto del abogado, puntualmente. Allá llego, pero pregunta muy difícil, y te explico por qué es muy difícil. Porque quien primero va a evaluar tus comportamientos vas a ser tú mismo. Por eso les decía yo hace un ratico que el tema de la ética profesional no se puede dejar de lado del tema de la ética personal. Es que ahí es donde van a venir los grandes dilemas. Claro, nosotros tenemos una reglamentación de lo que es la profesión del abogado, el estatuto del abogado, ¿sí? Que todos los abogados debemos conocerlo, debemos entenderlo y sobre todo debemos interiorizarlo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro, si me valen esta expresión, nuestro código de ética. Entonces, es importantísimo conocerlo, pero no simplemente conocerlo desde la perspectiva de decir, pues yo me lo leí. Tendría que haber en mi opinión, ¿sí?, un espacio de una cátedra en donde eso se estudiara en absoluta y total profundidad, en donde los estudiantes tuvieran la capacidad y el tiempo para conocer, reflexionar y discutir respecto de todo lo que está ahí, ¿sí?, y entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando salen a la vida profesional, efectivamente se enfrentan a un mundo que es totalmente distinto al de la academia, ¿sí? Muchas veces los que han sido alumnos míos me habrán oído decir, pues así está en el código, pero lo que pasa en la vida real es, ¿sí? Y no hay nada más real que la vida real misma. Y si los estudiantes salen lo mejor preparados posible para enfrentarse a esa vida real, si ya han tenido unos espacios, ¿no?, para entender el porqué, por ejemplo, de todas esas normas del Estatuto del Abogado, las implicaciones, los alcances, y confrontarlas un poco consigo mismos a través de pronto de ejercicios simulados, de problemas, un sistema de trabajo a través de casos de problemas para entenderlo, lo que en otras universidades se llaman los PBLs, ¿sí? Creo yo que les va a dar muchas más herramientas y sobre todo les va a dar una tranquilidad, ¿sí?, de que van a estar preparados para enfrentarse a ese problema el día que el problema les llegue, porque les va a llegar. Yo creo que ningún abogado puede decir que pasó su vida profesional sin enfrentarse a un problema de ética, ¿sí?, y sin tener que resolverlo. Entonces, me parece importantísimo, ¿sí?, me parece importantísimo que todos los abogados conozcamos, estudiemos y entendamos, ¿sí?, ese estatuto del abogado por el que tú me preguntabas, sobre todo porque, como te decía, nuestro primer evaluador vamos a ser nosotros mismos. En punto a cómo va a evaluar el Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí?, este tema, pues seguramente lo hará, o presumo yo, que lo hará de una de dos formas. O a través de una evaluación del Estatuto del Abogado, ¿sí?, para ver qué tanto se conoce, qué tanto se entiende, qué tanto se ha interiorizado, o a través de situaciones problemáticas, como las que se pueden presentar en la vida real, ¿sí?, con el problema de que en este tema del que estamos hablando, pues nada es ni blanco ni negro, sino que hay una zona de grises muy grande. Sí, respecto a ese punto, pues ya habíamos tenido un episodio con el doctor Gutiérrez de la universidad, porque él participó en la comisión redactora pues de ese examen que se planeaba hacer del Consejo Superior de la Judicatura, y precisamente lo que se planeaba hacer era incluir diferentes tipos de casos o situaciones en los cuales la persona que presentara el examen pudiera determinar cuál era la manera más ética
de proceder en esas situaciones en específico. Pero a mí sí, pues yo creería que incluirían preguntas tipo con respecto propiamente al código y al estatuto del abogado, pues porque siento que al fin y al cabo esas van a ser la normatividad bajo la cual en un futuro a nosotros nos van a juzgar o nos van a imponer sanciones en dado caso que incurramos en alguna de esas faltas, ¿no? Yo sería muy insistente en el tema de desarrollarlo desde un punto de vista de competencias, justamente a raíz de lo que le decía la doctora. Se trata de que cuando nos lancemos a la vida laboral, y les digo que como una paralegal, uno ya se enfrenta a realidades muy difíciles de esto es ético, no es ético, y no lo que necesita son competencias para determinar si lo es o no es. Más allá de la norma, porque creo que como todos los hemos vivido, a veces el legislador es impreciso, a veces el legislador es injusto. La ley es la ley, sin lugar a dudas. Pero entonces, ¿cómo podemos trascender lo que está plasmado en un texto y volverlo en sentir una competencia que como abogados podamos desarrollar a lo largo de todo nuestro eje laboral? Y me arraigaría nuevamente a lo que decíamos desde el principio de esta conversación, y es tenemos un estigma fuertísimo, y ni siquiera nosotros como abogados, incluso a ojos de terceros, o sea, pensemos a alguien que ni siquiera sabe qué es el derecho, pone Netflix y abre Suits. Y ustedes ya tuvieron un episodio justamente sobre eso. ¿Qué visión ética le están vendiendo de los abogados? Es decir, entramos ya con un muro cuando nos estamos enfrentando a un cliente de, bueno, ¿qué tinterilla me va a meter? Bueno, ¿bajo qué letra menuda me va a escribir una cláusula? Y desde ese punto de vista, el contrato es el contrato. Pero el abogado, ¿qué competencia ética va a tener para resolver dicho litigio? Haría énfasis en que ese, pues a mi modo de ver, debería ser una pauta o un eje indispensable en esa cátedra de ética jurídica. Precisamente esa intervención me permite introducir el siguiente tema que planeamos abordar, y era que si se optara por incluir esa cátedra de derecho, bajo qué pautas, bajo qué hoja de ruta, pues los profesores enmarcarían la planificación de sus clases, qué tipo de temas se verían en esa clase. Y lo más importante, yo considero que la ética en algún punto se puede volver un poco abstracta frente a qué es realmente ético y qué no es realmente ético. Siendo así, entonces nos preguntaríamos de qué manera los profesores podrían evaluar de la forma más objetiva y óptima posible a los estudiantes que hagan parte de esas clases. Yo sé que pues, la doctora ya tuvo la oportunidad de hacer parte de, pues, en su momento cuando la Javeriana contemplaba este tipo de clases, cómo funcionaban, qué temas se veían, en realidad si se veía propiamente el estatuto del abogado o de qué manera se desarrollaba la clase. Bueno, digamos, claramente era una clase, si me vales la expresión, un poco medio magistral, ¿sí? Una clase que se abordaba en su momento desde distintos ejes, claramente arrancando con el estudio teórico de la ética, es decir, desde la ética como parte de la filosofía, ¿sí? Es decir, los filósofos estudiosos de la ética, pero siempre tratando de aterrizar eso un poco a la realidad, ¿sí? Es decir, cuando estudias o cuando se estudia, no sé, la posición de un determinado filósofo en relación con un tema, ¿cómo traemos eso a la realidad? Además a nuestra realidad nacional, porque nuestra realidad nacional pues, es distinta de otras realidades que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo lo traemos a nuestra realidad nacional? Y tratando de generar un poco un debate sobre el tema, ¿sí? Precisamente para desarrollar algo que María Alejandra decía que me parece que es clave aquí, y es el tema de las competencias a la hora de manejar dilemas éticos. Tiene que ser, o tendría que ser, en mi opinión, claramente, una clase que se trabajara sobre la base de situaciones supuestas, que llevara mucho a la reflexión, mucho al diálogo, pero como te digo, yo lo fundamentaría, digamos, en la filosofía, ¿sí? En la filosofía de la ética, en la ética teórica. En mi época era una clase que se puntuaba como se puntúa cualquiera, en mi época pues del 1 al 10, hoy en día del 1 al 5, yo no la puntuaría, porque me parece muy difícil poner un 3 o poner un 5, yo simplemente establecería un aprobado o un improbado, ¿sí? Una clase de se aprueba o sin prueba, fundamentado el aprobarse o el improbarse en la participación y el compromiso de cada estudiante con el trabajo que debe hacerse en clase, más allá con que
diga blanco o diga negro, porque como les digo, pues es muy complicado entrar uno a valorar qué es lo que es ético o qué es lo que no es ético. Porque quiero hacer una precisión, si bien nosotros tenemos el estatuto del abogado, ¿sí? Y si bien nuestro estatuto del abogado contiene desde la norma misma los valores, los principios, todos los preceptos rectores de lo que va a ser nuestro oficio, ¿sí? Yo creo que la ética profesional en el caso de los abogados va mucho más allá del estatuto del abogado, ¿sí? Entonces, pues el estatuto del abogado tiene una serie de normas que claramente, pues si se incumplen, eso daría lugar a una mala calificación, y si se cumplen, daría lugar a una buena calificación, ¿sí? Si se entienden, si no se entienden, ¿sí? Porque son normas. Pero yo sí creo que el tema de la ética va mucho más allá. Entonces yo sí creo que, claro, tendría que haber, obviamente, como parte de la cátedra, un estudio de esa normatividad, pero manejaría o establecería la cátedra desde una perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, pues, en las cátedras que habitualmente tenemos. Sí, me quiero resaltar, porque me parece importantísimo lo que dice la doctora Barraquer, de analizar y estudiar la ética desde sus raíces, desde los filósofos, desde los doctrinantes. Y quiero traer a colación un libro de Aristóteles, por cierto, nada más y nada menos, que se llama La Ética Nicomaquea. La Ética Nicomaquea pues es un libro que obviamente se escribe a título universal para todo el mundo, pero que sin duda ese contenido para un abogado sería extremadamente enriquecedor. Sobre todo para los abogados, digo, obviamente haciendo la salvedad de que todo el mundo está cobijado por la ética y que todos deberíamos ser éticos, tengamos la profesión que tengamos, pero la preocupación real en este momento, en este programa, es los abogados, y por eso me gustaría citar una frase de este libro que dice que la ética es una virtud intelectual del ser humano que se basa no solo en el actuar bien, sino de llegar a ser bueno en medio del obrar. Y aquí me surge a mí una inquietud, y es: ¿cómo hacemos que el derecho sea el medio más idóneo para ser buenos en el obrar? ¿Cómo hacemos cumplir esa consigna jesuita de ser más para servir mejor? ¿Cómo hacemos para convertir esta profesión, que puede parecer un poco teórica, pero que en realidad tiene todo de práctica, en el medio más eficaz para ser buenos en el obrar? Y digamos que eso es algo y un pilar fundamental en el que yo creo que se deben fundamentar este tipo de cátedras, en ver el derecho no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un valor superior, en este caso la ética. Y sin duda alguna también estoy muy de acuerdo con el hecho de que debe ser una materia que se debe estructurar de una manera diferencial, porque tratar de esquematizar un poco y de tal vez de ponerle números a una materia que en realidad debería enseñarnos a precisamente no incurrir como en esa polarización de que tú tienes un 5 y tú tienes un 3, o tú perdiste o no perdiste, sino que en realidad... Y entonces si perdiste, no eres ético. Exacto, algo así, esa lógica. Si perdiste, entonces no sabes de ética. Juan, eso es imposible. Eso es imposible, porque es que yo no puedo juzgar tu ética como tú no puedes juzgar la mía. Claro. Ahora, yo como profesor sí puedo juzgar tu compromiso con la materia, tu compromiso con la cátedra, tu compromiso con las tareas o las actividades que en ella se desarrollen, ¿sí? Y por eso, digamos, mi posición sería que vaya un improbado. Totalmente de acuerdo contigo, aunque numéricamente hablando es muy difícil. Sí, no, o sea, ya para concluir, digamos que es fundamental que en realidad se le dé ese eje diferencial de las demás materias, porque si decidimos incluir una cátedra de ética, porque ya tendremos que enfrentarnos a un examen de ética para adquirir la tarjeta profesional, pues digamos que lo mínimo que debería hacer la universidad es incluir la cátedra, pero de la manera en que la quiere direccionar para sacar los abogados javerianos que en realidad sigan portando el distintivo que nos hace tan reconocidos. Yo quiero ahí discrepar un poco con ustedes en lo que ven ustedes de la formulación de la clase. En primer semestre, la universidad o la facultad nos inscribe a los estudiantes 2 materias obligatorias, una de filosofía y una electiva. La filosofía que ellos inscriben se llama ética. Sin embargo, todo el semestre vimos los filósofos, a Aristóteles, a Platón, que a otro, y a fin de semestre, pues, ¿qué aprendí de ética? Nada. ¿Qué aprendí de filosofía?
muchas cosas muy abstractas y demás, pero yo creo que la enseñanza de la ética, particularmente para nuestra profesión, debe ser actual, debe ser vigente, debe ser vivencial, debe ser como de algo que sea más concreto que abstracto, como puede llegar a ser la filosofía. Puedo pasar por ignorante, digamos, en temas filosóficos al mencionar esto, pero sinceramente yo no le vi como la razón de ser de esta clase llamarse ética. Y yo en la evaluación puse, cámbienle el nombre porque esto, o sea, díganle filosofía de la ética o algo por el estilo. Y además en la formulación comulgo plenamente con que no se enumere o no se pongan notas de 1 a 5. Y también quisiera mencionar que en la formulación de una clase como estas se tiene que tener en cuenta conceptos como de ética, de costumbre, de moral, que es algo muy vigente. Hay un latinazgo muy bonito que me gusta a mí, que es o tempora o mores, que es qué tiempos, qué costumbres. Entonces lo que para nosotros hoy es ético, mañana no lo es, o viceversa. Y ya como para concluir el punto, yo traía un librito que les quería compartir, y es este. Se llama Los mandamientos del abogado, ahí para que nuestra audiencia lo vea y lo compre y se anime y demás. Es un libro muy bonito de un profesor uruguayo, cuyas frases están, ¿cómo se dice?, empotradas en las paredes del edificio Gabriel Giraldo. Y son unas frases muy dicientes y muy vibrantes para las personas. Confesarles que lo compré hace varios meses y a pesar de ser tan delgado no lo he podido terminar, porque en cada párrafo me detengo y pienso que se me va el tiempo. Y quisiera como comentarles una frase que para mí es muy diciente y que de hecho la vi esta mañana cuando lo empaqué en el portafolios para traer. Decía, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Yo creo que ese es un norte que tenemos que tener y palabras o tratados como este, por cortos que sean, son muy dicientes y deben incluirse no solo en una clase de ética, sino como en el moral de cualquier estudiante de Derecho. Jota, mira, lo primero es que, pues claramente hay que diferenciar una clase de filosofía de una clase de ética. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que lo que ven ustedes en primer semestre no debería llamarse ética porque no lo es filosofía, que es también muy importante para el derecho. Es también una materia que es absolutamente necesaria para tener las bases para después entender muchas de las cosas que van a ir aprendiendo. Entonces, no creo que podamos, digamos, ni quitarla una, ni satanizarla por el nombre que tiene, simplemente comparto contigo que deberían cambiarle el nombre y dejarla como filosofía del derecho, filosofía jurídica, ¿no? Y paralelamente a eso, tener una clase de ética que, y aquí es donde discrepo contigo, sí debe tener, en mi opinión, como base los filósofos, porque es que Couture es un filósofo. No nos olvidemos que los filósofos no están todos muertos, ¿sí? La filosofía es una ciencia viva. Permanentemente estamos recibiendo y leyendo filósofos actuales. Entonces, claro que tiene que estar la ética amarrada a la actualidad. Pero para poder entender tus diferencias, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que te hablen del utilitarismo, de la deontología, de la ética de la virtud? Pues tienes que irte a los filósofos que inicialmente hablaron de esas figuras que son absoluta y totalmente vigentes hoy en día. No sé si hacia el futuro, pero hoy en día lo son. Entonces, yo sí creo que tendría que haber un espacio de estudio de la ética desde la filosofía, en donde ese libro que tú nos traes, ¿sí?, fuera uno de los muchos que tendrían los estudiantes que leer y trabajar. Yo les cuento, yo tuve que leerlo y trabajarlo en mi época de la universidad. Para mí no es nuevo. En mi biblioteca está en una edición un poquito más feíta, chiquita, rojita, ¿sí? Pero ahí está. Porque para nosotros, en ese momento, era parte de lo que es el pensum. Entonces, creo que esa reflexión que tú nos traes sobre la actualidad con la que hay que estudiar la ética, pues claro que sí, totalmente de acuerdo, así tiene que ser, pero sin olvidarnos, digamos, de cuáles son los orígenes de donde todo esto viene. Porque en la medida en que no conocemos o no entendemos los orígenes de algo,
pues nos vamos a quedar ahí como con un vacío que nos llena. Y precisamente esa, digamos, esa cátedra que yo defiendo que se retomara, debería centrarse en ese tipo de escritos, ¿sí? Y en los que existen obviamente hoy en día de los filósofos contemporáneos. Sí, yo quisiera, de hecho se me adelantaron un poco, pero yo iba a añadir precisamente el hecho de que la cátedra tendría que estar pensada no solo para que se viera en un semestre y se vieran todos estos temas que estamos discutiendo, sino para que la cátedra en sí misma empiece a sembrar esa semilla o para que los estudiantes empiecen a tener ese contacto más estrecho con ese tipo de textos que en realidad a lo largo de la carrera no vamos a leer. Pues porque si nosotros vemos todas las hojas de ruta de las diferentes clases, nosotros estamos más íntimamente ligados con sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, con doctrinantes que hablan acerca de contratos, nos ponen a leer acerca de las actuaciones procesales, pero en ningún momento nos sentamos por ejemplo, si voy a comprar un libro, voy a pensar en comprarme el libro de contratos, pero en ningún momento pensamos en comprar un libro de este estilo. Y precisamente, por ejemplo, en mi situación, antes de estudiar Derecho, el primer libro de abogados que me leí fue El alma y la toga de Ángel Osorio y Gallardo, que es un libro excelente. De hecho, tiene un apartado del secreto profesional, tiene otro apartado sobre la moral del abogado, otro apartado sobre la ética del abogado, que resultan ser, aunque no lo crean, pues dos temas completamente diferentes. Y yo creo que los estudiantes y esa clase debe estar orientada para precisamente empezar a crear esa ambición, porque los estudiantes de Derecho empiezan a tener ese interés por tener en sus bibliotecas no solamente 10 libros de administrativo, 10 libros de contratos sobre derecho privado y otros 10 libros de actuaciones procesales o propiamente derecho procesal, sino también otros 10 libros que hablen sobre el ejercicio profesional de lo que implica ser abogado. Pero yo quiero aprovechar eso que dices tú para hacerles una pregunta. ¿No les parecería interesantísimo tener un espacio guiado en donde pudieran sentarse entre ustedes, entre sus pares, con sus compañeros, a reflexionar y discutir sobre toda esa información que nos aparece en estos libros? Totalmente de acuerdo. Total. Y súper interesante además sería. El tema es el práctico, justamente. Y ahora, a mí se me ocurre, José Javier, ¿por qué no dejar ese tinte de actualidad ética justamente para que cada profesor lo permee en su área? Porque claro, es fácil que alguien te guíe a lo largo de la ética, pero nuevamente desde un estilo filosófico te indique, sí, la actualidad ética es esta, hoy desde mi punto de vista filosófico. Pero ¿y entonces dónde nos quedamos en la ética jurídica? Me parecería súper interesante justamente que el auralista te diga, sí, sale un pronunciamiento de tal entidad que nos está cuestionando este fundamento ético. Llegas a contratos y el doctor Cárdenas te dice, nos acaba de salir este nuevo tratado internacional. ¿Qué opinan sobre este tipo de cláusulas donde pone en riesgo la ética del abogado? Es decir, no permearlo solo en un tinte filosófico, sino darle ese nivel de interdisciplinariedad que tanto nos está llamando esa palabra últimamente. Y de hecho, no solo en el derecho. O sea, también otra pregunta que me hacía esta mañana entre el carro es, ¿y por qué no lo suministramos en otro tipo de materias? O sea, ¿por qué en nuestras selectivas no vemos ética? ¿Por qué no se pronuncian al respecto? O sea, ustedes pueden meter hasta cardiovascular y les prometo que en cardiovascular algo ético tiene que haber. Sí, total. Entonces, no es un tema del derecho, es un tema transversal. Nuevamente lo que decía la doctora. Si no podemos entender nuestra ética personal, ¿cómo la vamos a comparar con algo profesional? Y mucho menos cómo las vamos a, de alguna manera, unir y que armónicamente colaboren entre ellas. Entonces, me parece un tema súper amplio y quizás dejarlo solo en aquello filosófico no es suficiente. Sí, a mí me gustaría aprovechar este momento también porque la preocupación es muy latente por el hecho de que los profesores se enfocan demasiado en enseñar su materia desligándose de la ética, pero teniendo aquí a una profesora del talante como la doctora, me gustaría preguntarle, doctora, ¿la universidad se está preocupando porque los profesores que dictan clases en sus aulas tengan esa perspectiva ética de sus materias o no? Bueno, digamos, esperemos que después de esta respuesta no me apliquen la teoría del ha sido un placer trabajar con usted. Yo tendría que decirte que no. Yo tendría que decirte que una preocupación desde la universidad, tú la oyes como profesor, pero
pero no la vives. Pero no la vives. Yo creo que es un tema del cual yo personalmente sí me ocupo y sí me preocupa altamente el tema. Trato en la medida de lo posible y hasta donde más puedo de meter el tema de la ética en mis salones de clase, desde cualquier tema, ¿sí? Desde el tema de, no sé, estamos estudiando la prueba testimonial y por qué como abogados no preparamos al testigo, ¿sí? Y ahí hay un gran espacio para introducir reflexiones y temas sin entrar uno pues a, discúlpenme la expresión, sentar cátedra sobre ese particular, ¿sí? Pero sí abrir los espacios de reflexión y hacer que los estudiantes miren esas realidades, ¿sí? Desde la perspectiva ética, Entonces, si tú me lo preguntas a mí, me parece que es fundamental. Ahora, si tú me refieres a mí, y aclaro que sí, que eso es lo que debería pasar, ese es el deber ser. Así debería ser en absolutamente todas las materias, ¿sí? Con independencia de, como lo decía María Alejandra, si es laboral, si es contratos, lo que sea, así debería ser. Que así sea, no lo creo. Y que haya una, directriz o acompañamiento o lineamiento desde la universidad hacia los profesores para que así sea, pues tengo que decirte que no sé si estoy despistada y no lo he sentido o si es que a la universidad le falta de pronto hacerle un poquito más de fuerza al tema. Yo sí creo que si los estudiantes tuvieran una cátedra de ética, tendrían herramientas para exigirle a sus profesores que en cada una de las clases, sin que se vuelvo y repito, una clase de cátedra de ética, hubiera ese tipo de componentes. ¿Por qué? Porque estarían llenos de herramientas para hacer preguntas, para cuestionar, para entrar a reflexionar sobre distintas cosas de las que se están viendo en la materia, ¿sí? Y eso, digamos, haría que el profesor abriera el espacio. Muchas veces los profesores no lo hacen no porque no quieran hacerlo o no porque no lo consideren importante, sino porque esta es una realidad que todos vivimos. Las materias tienden a ser largas, muchos créditos, muy poquito tiempo de clase. Entonces tiene uno que ir muy pegadito al tema, ¿sí? Sin que haya muchos espacios para salirse, porque se te va a acabar el semestre y no te va a dar el tiempo para evacuar tu programa. Entonces, muchas veces los profesores ni siquiera tenemos el espacio de pensarlo, así lo quisiéramos hacer, ¿sí? Yo estoy segura de que ustedes lo han vivido en todas sus clases cuando se suceden algunas circunstancias en la vida nacional que de una u otra manera nos cimbronean a todos. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que todos los profesores tratamos de capitalizar esos espacios para conversar con ustedes, para ponerlos a pensar, para ponerlos a reflexionar, porque además eso también es útil para nosotros, ¿sí? Porque nos permite a nosotros oír cómo, ¿sí? Nuestros estudiantes, ver cómo nuestros estudiantes están entendiendo, ¿sí? Y están aprendiendo de realidades nacionales de una forma totalmente distinta, que para nosotros es súper importante porque ustedes tienen una capacidad, ¿sí? De ver el mundo, de ver las realidades y de entenderla muy distinta a la que tenemos nosotros. Sí, más cuando yo creo que precisamente en las clases de Derecho Procesal, yo siento que principalmente aquellos abogados que ejercen el litigio, yo creo que en el litigio es una de las actividades donde más se compromete, de hecho, la ética profesional del abogado, ¿no? Y yo creo que no solamente incluir la cátedra de ética nos dé herramientas para precisamente exigir también a los profesores que nos den esos espacios o nos nutran de conocimiento respecto a la ética de cada una de las profesiones, sino que también nos daría herramientas para el día de mañana cuando entremos a una firma de abogados, también seamos críticos con respecto a nuestro superior, porque el día de mañana cuando nosotros salgamos, nosotros nos vamos a encontrar con tiburones que han litigado por 40 años, y esos tiburones se conocen todas. Y el día de mañana nos endulzan el oído y hasta ahí sabremos lo que está éticamente correcto y lo que no es éticamente correcto. Por eso yo creo que también termina siendo un espacio realmente importante dentro de la formación nuestra, porque nos impide ser ignorantes respecto a el ejercicio, pues,
pues, el ejercicio profesional con relación a la ética. Pero bueno, yo creo que ya vamos a ir concluyendo este programa y para concluirlo, teniendo en cuenta que ya nos quedamos un poco cortos de tiempo y el tema está súper interesante, quisiera cerrar con una pregunta, pues porque de hecho en una de mis clases de obligaciones, nuestro profesor que pues no quisiera mencionar el nombre, pero nos dijo que, nos preguntó, ¿ustedes le darían la protección de la ley al diablo? ¿Y a qué se refería? Que por ejemplo está la aplicación, pues en nuestro ejercicio nosotros nos ceñimos al ordenamiento jurídico y a unas normas que regulan las relaciones jurídicas. Y en la aplicación de una ley en concreto, la aplicación de la ley va a condenar a un sindicado, por ejemplo, pero la inaplicación de la ley puede absolverlo. Pero después, en otra situación, por el hecho de inaplicar la ley, significa que en otras situaciones similares donde también se vaya a tener que condenar a ese sindicado, sí o sí también se tenga que inaplicarle la ley, entonces esa persona no va a haber justicia. Entonces, o nos ceñimos al ordenamiento jurídico o no nos ceñimos, porque pues ese es un punto de inflexión bastante grande y que termina siendo un problema realmente difícil de solucionar nosotros como abogados, porque nos encontramos en situaciones donde resulta realmente equitativo y éticamente justo inaplicar en algunos casos la ley y en otros aplicarla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O la aplicamos o no la aplicamos? Lo primero que yo creo es que hay que diferenciar la ética de la justicia. Yo creo que no podemos ponerlas las dos en el mismo canasto, porque no necesariamente están, o no están amarradas la una a la otra. Yo creo que son cosas diferentes. Que en un determinado caso se aplique o no se aplique la ley, digamos, me parece una pregunta muy difícil de contestar, porque yo creo que la ley se debe aplicar. Lo que pasa es que la ley también tiene matices, ¿sí? No, es muy difícil, o son muy poquitas las normas que son de blanco o negro, ¿sí? Las normas se construyen y las normas, digamos, tienen que ir evolucionando como evoluciona la sociedad. Entonces, contestar la pregunta de si aplica o no se aplica, digamos, me parece absolutamente imposible. Yo creo que habría que mirar el tema, ahí sí que caso a caso. Habría que mirar circunstancia a circunstancia, porque no hay en el mundo jurídico, en el mundo de la solución de los conflictos, no te vas a encontrar nunca con dos casos idénticos. Siempre va a haber alguna circunstancia que diferencia el uno del otro. Entonces, en punto de si aplicar o no aplicar la ley, yo creo que depende del caso puntual. Cosa distinta es el punto de la ética. Cosa distinta es el punto de la ética. ¿Por qué? Porque aquí vuelve aquello que les dije muy al principio, y es la formación ética es la que te va a permitir a ti solucionar el conflicto que se te va a presentar entre la ética profesional y la ética personal, porque algún día ese conflicto se te va a aparecer en la vida, ¿sí? Ese conflicto se te va a aparecer en la vida, el conflicto en donde dice, hombre, si yo hago valer, y vamos a usar un ejemplo que es absolutamente de mi resorte, si yo hago valer a rajatabla las normas del debido proceso, esta persona que es culpable va a salir inocente. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo, ¿sí?, de pronto por razón de el secreto profesional, sé que esa persona es culpable, pero sé que no ha tenido un debido proceso y que la ley establece el derecho al debido proceso. Entonces, entra en conflicto mi ética personal con mi ética profesional. Eso es lo que hay que aprender a manejar. No es un tema de si aplico o no aplico la ley, ¿sí? La ley hay que aplicarla. Hay que mirar el caso puntual con las particularidades propias del caso y tener todas las herramientas, y recojo la palabra de María Alejandra, me pareció fantástica, todas las competencias necesarias para manejar esa situación desde la perspectiva más ética posible, conciliando tu ética profesional con tu ética personal. Sí, yo creo que esa es precisamente la distinción que precisamente los estudiantes, al ver ese tipo de clases, pues vamos a tener las herramientas para responderlas, porque de hecho esta fue una pregunta que se ha hecho a muchos compañeros y lo primero que responden es, pues si yo tengo que inaplicar la norma para que un homicida de, no sé, 40 niños vaya a la cárcel, yo la inaplico. Pero no se trata de inaplicar o no aplicar, sino precisamente
discutir a la luz de estos temas que resultan ser tan importantes y relevantes en la formación del abogado, pues aplicarlas según el caso concreto y mirar de qué manera nosotros afrontamos esas situaciones que terminan siendo completamente diferentes y importantes. Bueno, entonces yo creo que con esta intervención concluiríamos. No sé si alguno quiere hacer un pequeño cierre respecto al tema. A mí me gustaría volver a remitirme a una frasecita de este libro que realmente es muy diciente. Es una frase que la conocimos porque con esa frase el doctor Juan Carlos Esguerra cierra su cátedra de Constitucional Colombiano 1 y es una invitación que nos hace. Él nos dice: luchen por el derecho, pero el día en que el derecho vaya en contra de la justicia, luchen por la justicia. Y esa lucha es la que debemos seguir todos los abogados o todos los estudiantes de derecho, futuros abogados. Y ese debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro faro, ese debe ser como el ideal al que debemos aspirar. Sí, bueno, yo creo que en realidad los cinco creo que nos orientamos por un mismo camino con respecto a la importancia de contemplar este tema de la ética profesional dentro de la formación de los abogados, pero yo creo que también llegamos a la conclusión que no solo en la formación de los abogados, sino que es algo que va totalmente paralelo a cualquier relación personal, humana, cualquier profesión. Yo creo que sí es oportuno, y por eso se abrió precisamente este espacio, y deberían abrirse más espacios, no solamente, por ejemplo, en la emisora, sino también en las aulas de clase, en los grupos estudiantiles, con las familias. Yo creo que es un tema y una invitación más a empezar a dialogar y discutir, como decía la doctora, entre nosotros, los compañeros, los estudiantes, entre los profesores mismos, con respecto a lo que significa actuar éticamente, no éticamente, y qué es ser ético. Yo creo que en la vida y en cada una de las profesiones que cada uno de nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, pues, agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por la participación dentro de este programa. Siento que es un tema verdaderamente importante y creo que tocamos puntos bastante relevantes para que se alimente las futuras conversaciones y discusiones, ¿no? Entonces, pues, recordar a toda la audiencia que nos escuchan y nos encuentran en Spotify, YouTube, en Instagram y en TikTok. Recordarles que esta es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, y espero que todos ustedes nos puedan acompañar también en una futura ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Santiago. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.